Desde Manos Unidas os damos la bienvenida y agradecemos vuestro tiempo. Campaña número 66. Tercer año del quinquenio 2023-2027 por el reto de la dignidad, luchando contra el hambre, la pobreza y concienciándonos de que la riqueza mundial ha de estar al servicio de todos. Vivimos un momento de crecimiento económico sin precedentes, con grandes avances científicos y tecnológicos. Podríamos hablar de prosperidad, pero esta prosperidad no llega a todos. Los vulnerables se enfrentan cada día a una situación dramática precisamente porque están fuera de ese progreso. El Papa Francisco aboga por otra economía, otro tipo de economía, una economía donde esté la persona en el centro, una economía con alma, dice. Y así habría una prosperidad compartida. Mi prosperidad deja de serlo si no incluye la prosperidad del prójimo. Y he aquí nuestro lema: compartir es nuestra mayor riqueza. Solamente compartiendo y que los bienes del mundo, que Dios los creó para todos, alcancen a todos, solo así habrá esa prosperidad que perseguimos. Y así contribuiremos todos a un mundo más justo. Gracias. Voy a pasar la palabra. Vamos a ver el spot de campaña. Me han presentado los dos, un minuto. Ella es Rosa, la vicepresidenta, y Carlos Vicente es un técnico de proyectos que ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta campaña. Este año han entrado en esta lista, no por lo que tienen, sino por lo que hacen. Ricas, por trabajar para que todos los niños tengan infancia, por luchar para que nadie pase hambre, y porque donde falta riqueza, llevan solidaridad. Entra en esta lista uniéndote a Manos Unidas, porque la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que compartimos. Después os enviamos el eco. No, lo que decíamos antes es que todos los materiales audiovisuales están en la web manosunidas.org. Hay en una pestañita a la derecha que pone sala de prensa, pues ahí tenéis los spots, las cuñas de radio, todo. Bueno, pues buenos días. Yo paso a daros unos datos de Manos Unidas, pero locales, de aquí de Salamanca. Por todo lo que ha dicho la presidenta, vamos a empezar a trabajar en las soluciones para que la prosperidad llegue a todos. En la campaña anterior, que fue la campaña 65, aquí en Salamanca hemos apoyado 7 proyectos. En África, en Centroamérica y en Asia. Estos proyectos han mejorado la salud y nutrición de personas vulnerables, atención integral a la mujer, reinserción en el sistema educativo de niños y niñas y mejoras en el desarrollo humano y medioambiental. Los beneficiarios de estos proyectos han sido beneficiarios directos unas 5.600 personas, pero beneficiarios indirectos son unas 157.000. Y en lo económico, el año pasado aquí en Salamanca recaudamos 510.629 euros. Estas recaudaciones se deben fundamentalmente a la aportación de los socios, a los donativos particulares, herencias y legados, actividades, como todos conocéis, la operación Bocata, que es la actividad estrella de aquí de Salamanca, la colecta imperada de las parroquias y el buen hacer también de las comarcales. Aquí en Salamanca hay 5 comarcales y estas 5 comarcales también contribuyen de una manera muy directa a la recaudación de fondos y a la sensibilización. Con sus rifas, paellas, mercadillos, chocolatadas, ventas de flores, rastrillos. Bueno, y ahora paso a detallaros las actividades que vamos a realizar ahora con el comienzo de la campaña. El día 7 de febrero, o sea mañana, tenemos el Día del Ayuno Voluntario. A las 6
oración y a las 7 Eucaristía en Montellano. El día 9 es la colecta imperada en todas las parroquias. El día 27 la operación Bocata. El día 15 de marzo concierto de Tunas. Y el día 26 de abril el abrazo a la Plaza Mayor de Salamanca. Y os recordamos también cómo se puede colaborar con Manos Unidas. Pues haciéndose socio, mediante donativos en nuestras cuentas en la delegación también aquí en el Paseo de Carmelitas, y también por Bizum. El número de Bizum para poder colaborar es el 06934. 06934. Y mediante herencias y legados, que últimamente pues es verdad que con la labor que se ha hecho de sensibilización años muy atrás, pues ahora están llegando herencias y legados debido a esa forma de trabajar. Este año apoyamos, entre otros proyectos, uno en Angola, que es para mejorar el estado nutricional y de salud en Cunene. Los beneficiarios directos van a ser 1.976, pero los indirectos van a ser 132.000 personas. Y a mí solo me queda daros las gracias por vuestra presencia y vuestro buen hacer, y también agradecer a la sociedad salmantina la generosidad, porque sin ellos estos proyectos no se podrían llevar a cabo. Muchas gracias. Muy buenos días, soy Carlos Vicente Alconce Chiri, vinculado a Manos Unidas más de 20 años. Soy de ascendencia indígena, aymara quechua, de nacionalidad boliviano, y he tenido la dicha, la suerte de ser parte de esta gran familia llamada Manos Unidas. Y voy a compartir con ustedes una experiencia concreta, pragmática, de más de 500 que cada año Manos Unidas apoya en el mundo, porque apoyamos más de 500 proyectos en más de 60 países del mundo. Y voy a compartir un caso muy concreto que se lleva adelante en Ecuador. Se trata de un proyecto que está siendo gestionado, liderado por la Congregación de las Hijas de la Caridad, también una obra social de la Iglesia. Y hago un paréntesis indicando que Manos Unidas trabaja con entidades de Iglesia y también con entidades que no son de Iglesia, siempre y cuando tengamos los mismos fines. El de trabajar con los descartados y las descartadas de este mundo, estén donde estén, ojalá en los lugares más recónditos e inaccesibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues las Hijas de la Caridad, después de la pandemia, han identificado un territorio concreto donde han encontrado un trozo de esos descartados y descartadas, en este caso mujeres, en la comunidad de Huápulo, en la provincia de Cotopaxi, muy cerca de la capital provincial de La Tacunga, casi a 1 hora de viaje más o menos, que son mujeres que viven en comunidades campesinas y con una característica muy peculiar que no lo sabemos por qué, ni ellas lo saben, tampoco la congregación. Imagínense que de 38 mujeres asociadas, en sus familias hay casi una decena de niños y de personas mayores con cierta discapacidad física y también, no sé cómo llamarlo correctamente, intelectual. Y los doctores especulan que si el agua, que si los agroquímicos, pero nadie da una explicación. Era otro factor más para identificar ese trozo de descartados y con quienes Manos Unidas, por coherencia, sí tendría que trabajar. Y las Hijas de la Caridad pues han propuesto trabajar con ellas, con estas comunidades, en 2 dimensiones. La primera, a criterio de ellas la más importante, es que estas mujeres que no tenían conciencia de derechos, que no tenían conciencia de tener dignidad. En ese sentido, el proyecto busca de que estas mujeres se empoderen, conozcan sus derechos, reconozcan sus derechos, se sientan sujetos de derechos y organizadas las puedan ejercer con ellas mismas
en sus familias, porque es un contexto de bastante machismo, de bastante violencia, en la organización comunitaria, porque las organizaciones campesinas en la mayoría de las veces están en manos de los hombres. Por lo tanto, el tema, la participación de la mujer normalmente queda muy relegado, casi invisible, aunque quien lleva la mayor parte del trabajo y doméstico y todo eso, y responsabilidad en las familias, son las mujeres. Es una dimensión personal, social de derechos. Y hay la otra dimensión que es complementaria y muy importante. Se busca que estas mujeres tengan mayor autonomía económica. Porque una mujer, sea en un contexto indígena campesino, cuando tiene mayor autonomía económica, pues va a depender menos del que posiblemente sea su agresor, si depende económicamente de él, que en los contextos, en la mayoría de los contextos se da. Es un circuito vicioso que hay que romper de alguna manera desde los esquemas propios. Y en este caso concreto, que estas mujeres tengan una mayor autonomía económica mediante iniciativas de generación de ingresos, pero que las gobiernen ellas. En ese sentido, desde Manos Unidas hemos aprendido que apoyar mayor producción o mayor generación de ingresos en un contexto periurbano, indígena o campesino, si no miramos esta otra dimensión, podríamos estar consolidando esquemas de discriminación o esquemas patriarcales que dañan o que van en contra de la dignidad de las personas, en este caso las más vulnerables. En este caso tiene rostro de mujer. Es por esa razón que el trabajo en lo económico no solo es una generación de renta o incremento de ingresos como tal, sino es con y desde las mujeres. Entonces, de nuevo, viene aquí, entra en escena las descartadas de ese contexto concreto. Entonces, en esas dos dimensiones, pues se han trabajado 3 años y estamos cerrando ese proceso. ¿Por qué cerrando ese proceso? Porque hay muchos descartados en ese contexto. Y con las hermanas hablamos, en este contexto, en Guápulo trabajaremos 3 años, cuando vemos que las cosas ya pueden andar por sí mismas, buscaremos otros descartados y seguiremos trabajando, para no generar una relación clientelar o paternalista o maternalista que a veces puede ser contraproducente en términos de desarrollo y de recuperación de dignidad. Entonces, pasaron 3 años y en la dimensión social de derechos pues se ha hecho muchos procesos de formación, de capacitación. La responsable, la hermana María Emilia Quispe, ella con el equipo técnico han trabajado en muchos procesos de formación, en talleres con las mujeres y ahora están organizadas que inclusive han participado ya en actividades de defensa, de incidencia, como las marchas que se hacen el 8 de marzo, el 25 de noviembre contra la no violencia en Ecuador, ¿no? Entonces, ya son mujeres que incluso participan en medios de comunicación, están organizadas y hay una cosa buena, que ahora ya no son mujeres que estaban desperdigadas y tenían que alimentarse solas, sino son mujeres que se reúnen constantemente y al reunirse constantemente, de hecho lo hacen cada mes, ya les voy a decir de qué forma, comparten sus alegrías, sus penas y cuando hay, imagínense, alguna violación de derechos, alguna agresión, entre ellas se comentan y se ayudan. Inmediatamente sale ese esquema de un autocuidado en red entre ellas. Y eso es gracias a que están más conscientes de los derechos. Otra cosa importante es que, estando más organizadas, han logrado incidir ante el gobierno local, que allá se llama Gobierno Autónomo Descentralizado, parroquial de Guápulo, para que este gobierno les apoye con ciertas inversiones. En este caso, el pasado año han conseguido el apoyo en abonos orgánicos y otras inversiones concretas, no muy grandes, que los gobiernos pues no hacen, prefieren hacer otras cosas, comprar votos, etcétera, etcétera, pero no como un ejercicio de derechos. Y las mujeres organizadas, conscientes de sus derechos individuales y colectivos, conociendo la normativa existente, pues han hecho esta incidencia y han logrado. Es otro producto concreto del trabajo en la dimensión social de derechos. Y en la otra dimensión, en la parte económica, pues se ha trabajado en los procesos de capacitación para producir hortalizas, cuidar animales, generar ingresos a través de la venta de su producción en los mercados, etc. Y pues en la actualidad se puede decir que son mujeres que ya tienen bastante autonomía económica en las familias. ¿Por qué? Porque ya no son mujeres
que solamente trabajan y no generan ingresos. Ahora son mujeres que están llevando ingresos, están llevando comida a su familia, y por lo tanto la relación con sus parejas ya es distinta, porque es una mujer que trae dinero a la casa, y por lo tanto eso va equilibrando cosas y va recuperando dignidad, va recuperando derechos en las relaciones internas de la familia, en la organización comunitaria, y son mujeres que están visibles en el seno del gobierno parroquial porque hacen incidencia política. Entonces, combinando el trabajo en estos dos ámbitos, en lo social y de derechos y la parte económica, pues quiero resaltar como unos 4 puntos muy concretos de esto. El compartir. Son mujeres que se reúnen, comparten, y es una cosa muy práctica de lo que dice ahora la campaña de Manos Unidas, ¿no? Que comparten, no solo generan ingresos para ellas, sino generan ingresos y lo comparten en la asociación, y es una expresión concreta de la prosperidad compartida. Y una cosa muy bonita que han logrado hacer, han logrado con los ingresos que han generado crear una caja comunitaria, es decir, un sistema microfinanciero local que lo gestionan ellas, y lo gestionan de forma muy transparente. Cada semana, cada mes se reúnen, hacen la rendición de cuentas, entregan más, se prestan el dinero, devuelven, y así el dinero va juntando, y tienen una caja de alrededor de $8.000, cuyos propietarios son ellas como organización. Las 38 mujeres son como socias de esta pequeña cooperativa de ahorro que va creciendo, ¿no? Entonces, todo esto, pues ya a las hermanas, a las hijas de la caridad, les da una pauta de que el proceso como que ha llegado a su fin, y es el tercer año que Manos Unidas apoya este proyecto. Vamos a terminar para identificar otros contextos donde podríamos trabajar. Entonces, tenemos muchas fotos, les podríamos compartir de este proceso. Manos Unidas trabaja con bastante rigor, tenemos todos los informes económicos auditados, tenemos toda la información técnica necesaria, por ser coherentes con las personas que apoyan a Manos Unidas. Nos alegra mucho. Esta campaña que hace en Salamanca permite recaudar los recursos necesarios para que estas acciones en terreno puedan ser posibles. Y en ese sentido, pues por coherencia con el donante, que no siempre lo conocemos en los países del sur, se hacen todos estos esquemas de seguimiento, de acompañamiento, y estar muy seguros de que este dinero produce los cambios que tiene que producir. Este año, en el marco de los conceptos y la filosofía de la campaña, que nuestra mayor riqueza es compartir. Entonces, es el caso concreto que quería presentarles a ustedes en Ecuador, con mujeres campesinas. Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría saber detalles de la operación Bocata de este año y del proyecto que se va a financiar en Salamanca, en Angola. De ambas cosas. Sí. Ya vamos a dejar. Vamos a dejar de llamarle ya Operación Bocata, porque es más que un Bocata, porque a raíz de la pandemia, por seguridad, hemos tenido que cambiar el formato. Pues va a ser el día 27 de febrero, lo solemos hacer el último jueves de febrero, se hacen trinitarios que nos ceden el espacio, ahora ya vienen empanadas emplistadas que no hay que manipular, y la preparación es más corta y más cómoda y más segura. Entonces participa gente de todo tipo, universitarios, porque luego eso lo metemos en una bolsa con su botella de agua y una pegatina de Manos Unidas, entonces ese proceso se sigue haciendo. Participan gente jubilada, gente de todo tipo. Ese día es como una fiesta. Nos tenemos que levantar muy pronto, pero con mucha ilusión y con mucha alegría, y pensando para lo que va a servir esa recaudación. Este año hemos elegido un proyecto en Angola, nutricional y sanitario. Y es el 7º de este año que Manos Unidas Salamanca ha impulsado. Os hemos puesto un resumen del proyecto en la cartulina que os damos, en la carpeta que os damos. Es bueno que lo comentes, porque para radio y para televisión es bueno que lo veáis. Sí, pues no lo tengo aquí. Ese es el pasado. Bueno, la provincia de Cunene se sitúa en el sur de Angola. El 54% de los
angoleños es pobre multidimensionalmente, aumentando esta cifra hasta un 88% en zonas rurales. Es un país joven con un 45% de menores de 15 años. La tasa de natalidad es de las más altas del mundo y toda esa gente no tiene atención sanitaria, ni en su embarazo ni cuando nace el niño. Entonces, nuestro socio local, Médicos con África, CUAN, trabaja para el fortalecimiento del sistema de salud en esa zona y llevan allí trabajando desde 1977. Y viendo el deficiente estado nutricional y de salud de los recién nacidos y menores de 5 años, mujeres embarazadas y lactantes, quiere seguir con ese proyecto y nos pide financiar solo el 48%, el resto lo ponen ellos. Ya tienen la experiencia del trabajo que han hecho y quieren ampliar. Y Manos Unidas, valorando ese proyecto, viendo que es necesario, ha dicho sí y estamos en ello. ¿El coste total tiene? Sí, el coste total es de 69.947 euros. Los beneficiarios directos 1.976 e indirectos 132.000. Al frente del proyecto está Dr. Wings Africa One. Ya sabéis que Manos Unidas no tiene gente desplazada al terreno, entonces se tiene que servir de socios locales. Para recordar un poco el precio de las empanadas, de Sevilla, de los puntos que va a haber de distribución. Sí, la empanada con el agua cuesta 4 euros, los preparamos en trinitarios y se distribuyen a colegios, parroquias, empresas, y luego va a haber puntos de venta en los campus. En Unamuno, Medicina, en la Pontificia. En los últimos años había unas 15.000 empanadas. Sí, ha bajado un poquito. Ha bajado, el año pasado fueron 13.000 y este año estamos más o menos. Los colegios también, los niños, las clases cada vez son menos numerosas y bueno, pues yo creo que nos mantenemos. Mañana comenzáis la campaña con el Día del Ayuno Voluntario. Sí. Y este año habéis cambiado un poco el formato de lo que Sí. eran la tradicional Sí. 10 horas de oración. Cuéntanos eso. Hacíamos 10 horas de oración, la verdad es que no asistía demasiada gente y hemos cambiado el formato. Entonces hacemos 1 hora de 6 a 7 y a continuación la Eucaristía. Y luego se hacen, una compañera, una voluntaria, sigue manteniendo en el WhatsApp esas 10 horas, enviando cada hora un vídeo pequeñito y una oración, para que la gente que no pueda asistir en esa hora a Montellano pueda participar de esa oración. Y el sentido del ayuno es que ese día ayunamos pensando en los 733 millones de personas que actualmente pasan hambre. Y oramos porque Dios sacie ese hambre, material y espiritual también, y nos dé fuerzas a Manos Unidas para que sigamos trabajando. A mí me gustaría saber también, teniendo a Carlos aquí presente, porque el eje central de los proyectos de Manos Unidas son las personas, el trabajo con ellos, como habéis comentado. ¿Cómo hacéis desde Manos Unidas, desde tu experiencia en Ecuador, en Brasil y en Paraguay, cómo hacéis para ese seguimiento posterior de esos proyectos que se han llevado a cabo? Para que haya una continuidad. Sí, yo creo que hay 2 momentos muy importantes. Primero, durante la ejecución, trabajar mucho en la perspectiva de sostenibilidad. Es decir, que sean procesos que luego se puedan mantener. Empezar un proceso sabiendo que eso va a terminar, y eso es muy importante porque tomas medidas de manera oportuna para poder darle mayores, no garantizar la sostenibilidad, pero darle las mayores condiciones posibles para que eso funcione cuando se cierre el proyecto, ¿no? Y luego, y además tenemos otra cosa muy importante, es imperativo en Manos Unidas, que todo proyecto que se apoya sea visitado durante su ejecución y su finalización. Lo ideal sería también visitar todos los proyectos 2 o 3 años después, pero eso humanamente no es imposible. En Manos Unidas, apoyando cada año más de 500 proyectos, somos 150 personas contratadas y los técnicos de proyectos somos alrededor de 50 y no nos da la vida. Pero eso sí, cuando hacemos visitas cada año a los países, seleccionamos 1 o 2 proyectos importantes que nos llaman la atención para visitarlos después de 3, 4, 5 años. De hecho, en marzo voy a viajar a Ecuador, proyectos, y voy a ver un sistema de riego apoyado ya hace 10 años, que sabemos que funciona bien, escuchamos, etcétera, pero sí lo hemos de visitar. Intentamos hacer en el marco de lo posible para justamente verificar la sostenibilidad, que eso esté funcionando como ha sido planteado en su inicio.
Rosa, comentabas antes la importancia que ha tenido en los últimos años las herencias y los legados. No sé si nos lo puedes trasladar en cifras, cómo durante los últimos años se ha ido incrementando estas aportaciones por parte de los salmantinos. Sí, mira, en el año 23, en 2023, las herencias y legados fueron 659.321 euros y este año han sido 67.888. Claro, esto depende mucho de los años. Si hay herencias, el año pasado es que hubo una herencia muy grande, entonces depende mucho del año. En 2023 has dicho 659.321. 321. El año pasado 67.000. Y este año en el 23 y este año 67.888. En el 24, perdón, estamos en el 25. Como estábamos hablando de campaña del anterior, todos los datos son relacionados con el año pasado. Todos los datos que os hemos dado son relacionados con el año pasado, que es la campaña. Iniciamos ahora una campaña en febrero, pero estamos hablando de la anterior, desde la que tenemos los datos. Claro que la Operación Bocata es una de las que más ingresos genera también a Manos Unidas. Sí, sí. Con estos proyectos. Pero no tenéis el montante total de todas las colectas de los socios del año pasado, el de la jornada, por ejemplo, que también es importante, la colecta del domingo, el día de Manos Unidas, sí. Para que podáis ofrecer esa información también. Sí, mira, las colectas parroquiales, el año 23, no el año pasado, el anterior, 61.398. El año 24, 50.139. Un poquito menos, pero también es verdad que depende de las circunstancias que haya también. Este año, por ejemplo, con la Dana, la gente aporta menos. En la Operación Bocata, por ejemplo, pues hay colegios que no lo van a hacer porque tienen ellos sus causas y entonces pues son años puntuales, pero bueno, entonces los montantes fluctúan dependiendo también un poco de la situación que haya, de situaciones que haya en el año. Habéis comentado el proyecto de Angola, el año pasado hicisteis 7 proyectos. ¿Cuántos proyectos están previstos que se hagan en esta campaña desde Salamanca? No hay previsión, todo depende de los ingresos que tengamos. Es que, por ejemplo, esa diferencia de las herencias, este año solamente hemos recibido legados compartidos con otras entidades y el año pasado tuvimos una herencia universal para Manos Unidas, entonces ahí está la diferencia. Pero mira, tenemos un montante, por ejemplo, en los organismos públicos, el año pasado, el año 23 fueron 3.031 euros y el año 24 15.281, o sea que unas partidas pueden bajar y otras pueden subir. ¿En la Operación Bocata el año pasado tenéis ahí el desglose también? Sí, yo te las di. La Operación Bocata del año pasado 95.000. El 23. El 23, 95.174 y el 24, 93.763. Pero es verdad también de que en los colegios cada vez hay menos niños. Yo trabajé en el Padre Manjón y en el Padre Manjón, cuando yo estaba en activo y me he jubilado hace 4 años, había casi 400 alumnos. Hoy no llegan a 300, son 100 menos. Y pasa otra cosa también en la Operación Bocata, que hay muchos centros donde hace unos años, no muchos, 5 o 6 años, a la Operación Bocata iba toda la familia. Iba el padre, la madre, el niño. Ahora la situación ha cambiado porque los padres trabajan y los niños se quedan en el comedor. Luego, esas familias que iban todas, padre, madre, tíos o abuelos, con el niño acompañando a la Operación Bocata, esas bocatas ya no se venden porque el niño se queda en el comedor y entonces el niño solamente, de esa familia que podían ser por lo menos 3, ya solamente es uno, que es el alumno que se queda en el comedor y sí, pero esa ha sido una de las causas, pero de todas maneras se mantiene muy bien la operación, se sigue manteniendo muy bien. Porque hemos incrementado en empresas. Hemos incrementado en empresas, eso es. ¿El concierto de Tunas dónde va a ser? Va a ser en el Teatro Unicaja el 15 de marzo.
habíamos colaborado con Tunas ya hace tiempo y luego hubo ahí un impasse y se ofrecieron ellos. El presidente de la Tuna de Derecho vino un día a Manos Unidas y dijo, quiero hacer algo por Manos Unidas. Entonces iniciamos el año pasado, funcionó muy bien y este año vamos a repetir. Yo quería aportar una cosa que sorprende mucho, al menos a mí me sorprende mucho, estoy 20 años en Manos Unidas, pero siempre me sorprende, es todo este trabajo local de capilaridad social de Manos Unidas en toda España, porque estamos hablando de Salamanca y es una de 72 delegaciones, y esta semana muchas, pero miles de mujeres están haciendo este trabajo, mujeres, porque Manos Unidas ha sido creada, fundada por mujeres y es gestionada por mujeres, ¿no? Como este trabajo como de hormiguitas que se mueven en hacer educación para el desarrollo, y gracias a ese trabajo, a ese corazón y esas manos femeninas se logra recaudar bastantes recursos, que Manos Unidas es una de las entidades de desarrollo más importantes de España, pero no de hace 10 años, son 66 años. Es como una magia, es como una, no sé, es una fuerza espiritual tan profunda de la Iglesia Católica, desde un rostro femenino que va haciendo todo esto. Y eso hace posible que hayan proyectos en África, en Asia y en América Latina, ¿no? Entonces, es algo que parece que es algo que está ahí, que es natural, pero viendo desde afuera, me gusta siempre ponerlo en valor, porque quienes no estamos en las delegaciones, a veces pensamos que el dinero está ahí, cuando ese dinero tiene rostro, tiene corazón y tiene todo lo que estamos hablando, que la bocata, que si el concierto. Es que es muy bonito, ¿no? Cada vez que conozco nuevas delegaciones, yo siempre me admiro y como que me reafirmo en estos principios de Manos Unidas y en lo que puede hacer la mujer en este ámbito.